El Salmo 29 es uno de los himnos más majestuosos del libro de los Salmos. Su fuerza poética y espiritual nos lleva a contemplar el poder soberano de Dios manifestado en la naturaleza, en la voz del trueno, en las aguas, en el fuego, en los vientos y en la paz final que concede a su pueblo. Es un canto que exalta la grandeza divina y que invita al creyente a reconocer que toda la creación responde al mandato del Señor. En él, David, inspirado por el Espíritu Santo, proclama la gloria del Dios eterno, cuya voz resuena como un trueno sobre los mares y cuya presencia domina toda la tierra. A través de su lenguaje simbólico, el Salmo no solo exalta la fuerza divina, sino que también enseña a los fieles a postrarse ante el Señor con reverencia y a experimentar la paz que proviene de su poder y majestad. El Salmo comienza con una exhortación a los seres celestiales. Tributad al Señor, hijos de Dios, tributad al Señor la gloria y el poder. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Salmo 29, 1-2. Aquí David convoca no solo a los hombres, sino a los hijos de Dios, es decir, a los ángeles y a todas las huestes celestiales, para que reconozcan la grandeza del Creador. El salmista invita a ofrecer a Dios lo que le pertenece: la gloria, el honor, la adoración. La expresión en la hermosura de la santidad indica que la verdadera adoración debe ser pura, sin mancha, revestida de reverencia. No se trata de una alabanza exterior, sino de un culto interior, en espíritu y verdad, como lo enseñó Jesús cuando dijo: «Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». Juan 4:23. Desde los primeros versículos, el Salmo establece una atmósfera celestial. David eleva la mirada más allá de la tierra y convoca al coro eterno de los ángeles a glorificar al Señor. Pero inmediatamente, en los versículos siguientes, el tono cambia. La voz de Dios desciende a la creación, y su poder se hace sentir en los elementos. La voz del Señor está sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. Salmo 29, 3-4. Aquí se describe una teofanía, una manifestación visible de Dios a través de la naturaleza. La imagen del trueno que resuena sobre las aguas evoca la grandeza del Creador dominando el caos. El mar, en la mentalidad hebrea, simbolizaba el desorden y la amenaza. Sin embargo, el salmista muestra que Dios reina incluso sobre las aguas impetuosas. Su voz no solo domina, sino que pone orden, revelando que el poder divino está por encima de toda fuerza de la creación. El trueno, en este contexto, no es solo un fenómeno natural, sino la voz misma de Dios. En muchas partes de la Biblia, el sonido del trueno se asocia con la manifestación de la presencia divina. En el monte Sinaí, cuando Dios entregó la ley a Moisés, todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Éxodo 20:18. En el Apocalipsis, San Juan también describe la voz de Dios como voz de muchas aguas. Apocalipsis 1:15. El mismo sonido de la naturaleza se convierte en símbolo del poder creador y soberano del Señor. Así, el Salmo 29 nos enseña a escuchar la creación no como algo separado de Dios, sino como su instrumento, su eco, su voz. Cuando truena el cielo, cuando sopla el viento, cuando brama el mar, todo canta la gloria de Dios. El versículo 5 continúa la descripción del poder divino. La voz del Señor quiebra los cedros. Quebranta el Señor los cedros del Líbano. Los cedros del Líbano eran símbolo de fortaleza, estatura y majestuosidad. Su madera era apreciada por los reyes y se usaba en la construcción de templos y palacios. Sin embargo, la voz del Señor puede quebrantarlos. Esto nos enseña que ante Dios,
Ninguna grandeza humana ni poder natural puede resistir. Lo más fuerte ante los hombres se doblega ante la palabra de Dios. Él abate a los soberbios y enaltece a los humildes. Como dice María en el Magnificat, derribó de sus tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Lucas 1:52. Así el trueno que destruye los cedros simboliza también el juicio de Dios sobre la soberbia y la vanidad humanas. Luego el salmista añade: hace saltar al Líbano como becerro y al Sirión como hijo de búfalo. Salmo 29:6. El Líbano y el Sirión, nombre antiguo del monte Hermón, representan las montañas del norte, regiones imponentes y firmes. Pero ante la voz del Señor, incluso las montañas tiemblan y se estremecen. Esta imagen revela que la creación entera responde con temor y reverencia ante su Creador. Es un recordatorio de que Dios no solo está por encima de la naturaleza, sino que la gobierna activamente. Él no es un espectador lejano, sino el Señor que sostiene el universo con su palabra. Como dice Hebreos 1:3, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El versículo 7 declara: la voz del Señor lanza llamas de fuego. Aquí el fuego representa la energía, la purificación y el juicio divino. La voz de Dios no solo sacude, sino que purifica. En la Biblia, el fuego simboliza tanto la presencia divina como su justicia. En Éxodo 3:2, Dios se manifiesta a Moisés en una zarza ardiente que no se consume. Y en Hechos 2:3, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles en lenguas como de fuego. Así la voz del Señor que lanza llamas de fuego expresa su acción vivificadora, que ilumina y transforma. En el corazón del creyente, esta voz purifica las pasiones, enciende la fe y consume todo pecado. El salmista continúa diciendo: la voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. Salmo 29:8. El desierto, lugar de soledad y prueba, simboliza las regiones donde parece no haber vida, pero incluso allí la voz de Dios se hace oír. Esto nos enseña que no hay lugar tan árido ni corazón tan endurecido que Dios no pueda transformar. Su palabra alcanza los rincones más secos del alma y los hace temblar con su presencia. En el libro del profeta Isaías se lee: el desierto y la tierra árida se alegrarán, se regocijará el yermo y florecerá como el narciso. Isaías 35:1. Donde Dios habla, surge la vida. Donde su voz resuena, el vacío se convierte en plenitud. El versículo 9 dice: la voz del Señor hace parir a las ciervas y desnuda los bosques, y en su templo todos proclaman su gloria. Aquí la voz divina se presenta como fuerza generadora. La misma voz que sacude los montes y parte los cedros es también la que da vida. Este contraste revela el carácter completo del poder de Dios. Es fuerza destructora del mal y fuerza creadora de bien. Su palabra no solo derriba, sino que fecunda. La cierva que da a luz simboliza la naturaleza que responde al toque del Creador. Los bosques que quedan desnudos simbolizan la revelación. Ante la luz de Dios, nada queda oculto. Y en el templo, que representa la creación entera, todos proclaman su gloria. Este versículo nos lleva a una escena litúrgica. La naturaleza entera se convierte en templo, y todo ser viviente participa del canto cósmico que glorifica al Señor. El Salmo culmina con una visión majestuosa. El Señor se sienta entronizado sobre el diluvio. El Señor se sienta como Rey para siempre. Salmo 29:10. Aquí el diluvio representa las fuerzas del caos y del mal. Pero Dios está entronizado por encima de todo. Él reina eternamente, sin que nada lo perturbe. La imagen recuerda el diluvio de los tiempos de Noé, cuando las aguas cubrieron la tierra. Pero Dios, desde su trono, preservó la vida y estableció una nueva alianza. Así también, en medio de las tormentas de la historia, el Señor permanece firme, soberano y fiel. Su trono no se tambalea, su reinado no tiene fin.
Como proclama el Apocalipsis, el Señor Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 19:6. Finalmente, el Salmo concluye con una promesa llena de consuelo. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Salmo 29:11. Después del estruendo de los truenos y el fuego, después de la tempestad, llega la calma. La voz que antes sacudía la tierra ahora trae bendición y paz. Este es el ciclo de la vida espiritual. La palabra de Dios primero sacude y purifica, luego renueva y fortalece. La fuerza que viene de Dios no es violencia, sino poder interior. La paz que Él concede no es simple ausencia de conflicto, sino plenitud del alma. Jesús mismo dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Juan 14:27. Esa es la paz que proviene del trono divino, la paz que el Salmo 29 promete a los fieles. En su conjunto, el Salmo 29 es un himno litúrgico que probablemente se cantaba en el templo de Jerusalén durante las tormentas, para reconocer que el poder de los elementos es signo del poder de Dios, pero su significado trasciende lo natural. Es una meditación sobre la soberanía del Señor en todos los aspectos de la existencia. Cada trueno, cada relámpago, cada sacudida del universo es una proclamación de su voz. Y esa voz no solo resuena afuera, sino también dentro del corazón humano. El creyente está llamado a escucharla, a dejar que la palabra divina destruya los ídolos, purifique los pensamientos y renueve la vida. El mensaje espiritual. Para el cristiano, el Salmo 29 adquiere un significado aún más profundo. En el bautismo de Jesús, el Evangelio de Mateo relata: «Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:16-17. Es la misma voz sobre las aguas. El poder del trueno del Antiguo Testamento se convierte ahora en la voz del Padre que proclama amor y filiación. En Cristo, la voz que antes infundía temor se vuelve palabra de gracia. La tempestad del juicio se transforma en bendición de vida nueva. Así, el Salmo 29 no es solo un canto de poder, sino también una profecía del Evangelio. Nos recuerda que la voz de Dios que domina los mares es la misma que habla en Jesús, el Verbo encarnado. Como dice el Evangelio de Juan: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Juan 1:14. La voz del Señor que tronaba sobre los cielos se ha hecho palabra humana, cercana y salvadora. En la vida espiritual, este salmo invita al creyente a escuchar la voz de Dios en todas las cosas. En la tormenta, en el silencio, en el dolor y en la alegría, su voz resuena. A veces sacude, a veces consuela, pero siempre transforma. Su voz rompe los cedros de nuestro orgullo, hace temblar los desiertos de nuestra indiferencia, desnuda los bosques de nuestras falsas seguridades y finalmente nos bendice con la paz. Cada vez que escuchamos su palabra con fe, se renueva en nosotros la obra creadora. Como dice Isaías 55:11, «Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe». El Salmo 29 concluye con una nota de profunda esperanza. El Señor reina, y su pueblo vive bajo su bendición. Su voz sigue resonando a lo largo de los siglos, llamando a los hombres a reconocer su gloria y a vivir en su paz. El trueno puede ser temible, pero detrás de él está el amor del Creador. La tempestad puede ser fuerte, pero termina siempre en calma. Así es la vida del creyente, atravesada por tormentas, pero sostenida por la voz del Dios eterno. En su templo, que es el corazón de cada fiel, resuena una sola proclamación:
Gloria al Señor.